Vamos a continuar con la segunda clase. El día de hoy nos vamos a enfocar en la ruta de señal, en el cableado y en los conectores. Cualquier sistema de sonido tiene tres secciones principales, que son las entradas, el procesamiento y las salidas. En la parte de entradas nos vamos a encontrar con cualquier cosa que nos envíe señal hacia la consola. Bien, esto puede ser micrófonos, instrumentos, con instrumentos me refiero a instrumentos eléctricos como guitarra o teclados o bajo, y reproductores de música que puede ser un teléfono o una laptop. En la sección de procesos tenemos cualquier cosa que nos modifique la señal a nivel eléctrico, como puede ser por ejemplo ecualización, compresión, puertas de ruido, preamplificador, etc. Dentro de los procesos no entran cuestiones de fader, que sería subir y bajar volumen. Al procesamiento le llamamos a cualquier cosa que me modifique esa señal. En la parte de las salidas ya vamos a tener la señal procesada, la señal modificada. Esta puede ir hacia el PA, hacia los monitores, o en el caso que se esté grabando o transmitiendo, va a ir hacia la transmisión o la grabación. Independientemente del tamaño del sonido, del tamaño de la banda que vayamos a sonorizar, siempre va a haber las mismas bases de diseño. Vamos a necesitar unos transductores de entrada, que los transductores de entrada, en el caso de los micrófonos, es cualquier dispositivo que me convierta una señal acústica en una señal eléctrica para poder ser procesada. Todas esas señales que nosotros vamos a estar recogiendo necesitan ser obviamente mezcladas en un lugar, y por eso está la mesa de mezclas o la consola. Este aparato lo que hace básicamente es unir todas esas señales que vamos a estar enviando para poder resumirlas y enviarlas a unos transductores de salida, que en este caso, por ejemplo, en el caso de los altavoces, lo que van a hacer es convertir esa señal eléctrica que nosotros tenemos, que estamos enviando, en una señal acústica para que nuestros oídos la puedan interpretar. Como ya te mencioné, independientemente del tamaño del sistema, siempre va a existir los mismos tres elementos principales, que son entrada, procesamiento y salida. En este caso, un sistema un poco más grande, tenemos todos los transductores de entrada, que en este caso serían los micrófonos de voces, los micrófonos de la batería, un mezclador de teclados, que esto muchas veces se usa cuando nosotros tenemos varios teclados, los enviamos a una sola mesa de mezcla y enviamos así dos canales a la consola, porque los teclados ya tienen mucho procesamiento integrado, ya ellos tienen compresión, ya ellos tienen ecualización, entonces realmente no hace falta procesarlos mucho. También tenemos bajos, tenemos guitarras, tenemos la pedalera de la guitarra eléctrica, y todo eso va enviado hacia el Snake a través de caja directa. Eso en el caso que no estén conectados a amplificadores. Si tenemos amplificadores, entonces esos amplificadores llevarían micrófono. Todos los elementos que nosotros tenemos en el escenario van a un cajetín de conexiones que es mejor conocido como Snake. Este Snake lo puedes ver como una extensión de la consola. Simplemente todos los elementos del escenario van a ir ahí, y de ahí van a ir a la consola a través de una manguera. Esto es muchísimo más cómodo que enviar cada cable por individual hacia la consola. Luego tenemos la parte de procesamiento, que en este caso en el diagrama tenemos todo es analógico. Entonces tenemos una mesa de mezclas analógica y tenemos un rack de efectos analógico. Todo eso bien conectado a través de sus entradas y sus salidas, que esto ya lo vamos a explicar en las próximas clases, pero básicamente se resume en eso, en entradas y salidas. En esta sección lo que va a hacer es que vamos a procesar esa señal, vamos a agregarle compresión, vamos a agregarle ecualización, vamos a hacerle los ajustes necesarios para contribuir con la mezcla. Y luego tenemos los grupos de salida, que básicamente serían todos esos aparatos encargados de traducir esa señal electrónica a energía acústica. En este caso nosotros tenemos un ecualizador de PA en esta parte de acá arriba. Tenemos un ecualizador de PA y tenemos un divisor de frecuencias que se conoce como crossover también. Luego de eso pasa a las etapas de potencia que van a alimentar el sistema de altavoces de PA. En la parte de abajo tenemos la salida de los monitores, pueden ser X cantidad de monitores igualito con los PA. Puede ser X cantidad de altavoces, X etapa de potencia, X cantidad de ecualizadores, etc. En la parte de monitores sale de la mesa de mezcla, en este caso va a un limitador, y del limitador al ecualizador del monitor, después a la etapa de potencia y después al monitor de escenario. Lo que estoy explicando acá es una forma muy básica y cómo funciona más o menos la ruta de señal. Todo esto que vemos acá, que tenemos un ecualizador de PA, que tenemos un divisor de frecuencias, un limitador, todos esos procesamientos externos es para explicarlo de mejor forma. Hoy en día se usan procesadores que tienen todos estos elementos integrados de forma digital. Como ya acabo de mencionar, esto simplemente es para explicarlo de una mejor forma, de que se vea más gráfico. Pero en resumen, si se fijan, el único factor que se repite como tal es que las etapas de potencia siempre van de último. Es decir, la señal va a salir de tu mesa de mezclas procesada, todos esos elementos unidos van a ir
al procesamiento. En ese procesamiento puede ir ecualizador, crossover, limitadores, etc. O en el caso de que tengas un driver raw, un ultra drive, por ejemplo, un procesador de sistema, todos esos elementos van a estar integrados ahí. Una vez sea procesado, es que van a ir a las etapas de potencia. Entonces, para resumir toda esta parte, todos los sistemas, independientemente del tamaño, se va a resumir en unos transductores de entrada, en un procesamiento y en unos transductores de salida. Los transductores de entrada son los que me van a convertir la señal acústica en señal eléctrica para poder ser procesada, y este procesamiento o en la mesa de mezclas se va a enviar a unos transductores de salida que van a traducir o van a convertir esa señal eléctrica o electrónica en señales acústicas. Ahora vamos a hablar del cableado. De forma muy general, o lo que más se usa, son dos tipos. Tenemos cables balanceados o estéreo y tenemos cables desbalanceados o mono. ¿Por qué nosotros le llamamos cable balanceado o estéreo? Porque ese cable que tiene esas dos señales y tiene esa malla, nosotros podemos decidir en qué lo vamos a usar. Por ejemplo, un cable balanceado lo que nos ayuda a hacer es eliminar cualquier intervención externa, cualquier interferencia externa, como por ejemplo ruidos electromagnéticos. Nosotros usamos este tipo de cable cuando vamos a hacer cableados largos, para que cuando la señal viaje durante todo ese trayecto no tenga ningún tipo de interferencia electromagnética. ¿Cómo funciona este cable? Básicamente se envían las dos señales, una fría y una caliente, por los dos cables, y una de las señales va a ir con la polaridad invertida. Esto lo que va a hacer es que cuando se sumen las señales, ese ruido electromagnético se va a ir. Ahora, este mismo cable también se puede usar para enviar una señal estéreo pero desbalanceada, es decir, por cada uno de los cables enviar una señal diferente. En el caso de los balanceados enviamos la misma señal, solo que una de las señales van con polaridad invertida, y en el caso de los estéreos enviamos dos señales diferentes. Y para los cables mono no hay mucho que explicar, simplemente tendría una sola señal y una tierra. Pasemos a la sección de conectores ahora. Aquí vamos a ver los conectores más comunes que se usan en sonido en vivo. El primer conector es el conector XLR de 3 pines. Este es el que más vamos a usar. Hay otros tipos de conectores de XLR, pero el que mayormente se usa es el de 3 pines. Este es un conector balanceado o estéreo. Recordando siempre que cuando usamos un conector de estos para enviar una señal en estéreo, esta señal ya no es balanceada. Si queremos una señal estéreo y balanceada, lo ideal sería tener dos conectores de estos saliendo por dos canales distintos de forma balanceada. Tenemos el conector TS de 1/4, que también se le conoce como jack. El conector TS es el que vemos normalmente en los cables para instrumentos, como guitarras o bajos. Podemos usar este tipo de conector para cableado corto. Por ejemplo, una guitarra a un amplificador o una guitarra a una pedalera no va a necesitar un cableado balanceado porque realmente es un cable corto. Este conector lo podemos conocer porque solamente tiene un anillo. Luego tenemos el conector TRS de 1/4, que este ya sí sería un conector balanceado. Y este lo podemos diferenciar porque tiene dos anillos. El otro conector que tenemos es un TRS de 1/8, que básicamente es el que se usa para conectar los teléfonos. Este conector lo vamos a conocer porque es más pequeño que el de 1/4, tiene dos anillos y es el que normalmente vemos en los audífonos. Luego tenemos el conector RCA, que este lo podemos encontrar normalmente en las consolas analógicas que tienen un tape in y un tape out. Luego tenemos este conector que es el Speak-on de 4 polos. De este también tenemos de 8 polos, pero el más común es el de 4. Este conector es el que conectamos mayormente en los altavoces pasivos, que básicamente lo que hace es enviar 4 señales, que 2 van a alimentar los agudos y 2 van a alimentar los graves. Y por último tenemos, creo que una de las herramientas más importantes que nosotros debemos tener en el escenario, que es una caja directa. ¿Para qué nos sirve este aparato? Este aparato nos va a servir para convertir cualquier señal desbalanceada en una señal balanceada. Muchas consolas no tienen conectores de alta impedancia, por lo que no podemos enviar directamente la señal del bajo o la señal de la guitarra a esa consola. Entonces la caja directa lo que nos va a ayudar es a regular esa señal para que la consola la pueda recibir sin ningún tipo de distorsión. Las cajas directas también tienen otro tipo de funciones, por ejemplo, algunas atenúan la señal, otras tienen para levantar la tierra, etc. Entonces, si tú quieres enviar un instrumento eléctrico como el bajo o la guitarra directamente a la consola, la forma ideal para hacerlo es a través de una caja directa.